Hola, bueno, les doy la bienvenida nuevamente a esta cuarta cápsula sobre este taller de iniciación básica a la lutería. En esta ocasión hablaremos sobre lo que es la estructura de los instrumentos, ¿ah? Su estructura externa e interna. Todos los instrumentos se componen de tres piezas fundamentales, ¿ya? Instrumentos de cuerda pulsada. Tenemos que es el cuerpo, el brazo o mástil y el clavijero. Son como las partes fundamentales, digamos, en esas tres partes se divide un instrumento musical. En el cuerpo contamos con una de las partes más importantes que requiere mayor atención, que es la tapa armónica. La tapa armónica es la encargada de transmitir el sonido que se pulsa desde la cuerda. Al momento que nosotros pulsamos la cuerda, es la encargada de transmitir el sonido hacia el instrumento. ¿Cómo funciona? A grandes rasgos, el sonido, digamos, nosotros pulsamos un instrumento y el sonido, la cuerda vibra, y por intermedio de lo que es la cejuela del puente, hace vibrar la tapa armónica y esta transmite el sonido hacia el fondo, rebotando y saliendo por la boca del instrumento. Todos los instrumentos funcionan más o menos de la misma manera. La tapa armónica, acá podemos ver una tapa armónica. Bueno, veámosla por la parte de afuera, digamos lo que conocemos todos. Se compone por el puente, la boca y la roseta, ¿ya? El puente es la base que nos ayuda a afirmar, digamos, la cuerda y a transmitir el sonido o la vibración de la cuerda hacia la tapa armónica. La boca es por donde sale el sonido hacia afuera. Y la roseta, que es, más que nada, es un elemento para embellecer un poco la tapa armónica. En las guitarras construidas por luthieres, la roseta es incrustada, es de madera. Acá podemos ver una roseta. Generalmente tienen entre 0,5 y 1 milímetro de espesor. Esta roseta va incrustada en la boca, alrededor de la boca del instrumento, ¿ya? Los instrumentos chinos, digamos, generalmente traen rosetas que son autoadhesivas, ¿ya? Para poder incrustar la roseta, se tiene que calar, digamos, hacer un vaciado a la tapa armónica para pegar la roseta luego en ese vaciado que se realizó con formones. Por el interior, la tapa armónica se conforma con espinetas y dos barras laterales. Las barras laterales nos sirven para darle refuerzo a la tapa armónica, ya que al ser la tapa armónica generalmente se trabaja entre 2 y 2,5 milímetros. Esta nos ayuda a dar un refuerzo a la tapa armónica. Las espinetas también, o sea, en realidad las espinetas cumplen dos funciones. Una es darle soporte a esta zona de la tapa armónica, ya que por la tensión de las cuerdas que van puestas en el puente, si no llevasen esta espineta, o abanico armónico que le dicen algunos, la tapa tendería a quebrarse o a deformarse con la tensión de las cuerdas. Y a la vez nos sirve para ayudar un poco a lo que es el sonido de la tapa armónica al momento que vibra. Por ejemplo, si nosotros queremos que el instrumento o un músico nos pide un instrumento que su sonido sea más agudo o más grave, nosotros trabajamos estas zonas o las dejamos más gruesas o más delgadas, ¿ya? Existen varios tipos de abanico armónico. El más común es de 5 o de 7 espinetas, perdón.
¿ya? Eh, y hay una gran variedad de abanicos. Por ejemplo, lo podemos ver acá en esta otra tapa armónica. Esta es una tapa armónica de un laúd, ¿ya? Si se fijan, es totalmente distinta a esta, pero en sí la función que cumplen es la misma, tratar de transmitir el sonido y a la vez reforzar la tapa armónica, ¿ya? Las tapas armónicas generalmente acá se refuerzan. En este caso esta no, porque esta es una guitarra económica que está hecha de terciado. Cuando están hechas de madera y tenemos que rebajar la zona, digamos, para lo que es la roseta, tenemos que colocar un refuerzo en esta zona para que nos ayude o sea, claro, a reforzar, digo, la parte de la roseta. Luego tenemos, en la parte del cuerpo, tenemos los aros. Los aros se componen, digamos, de la misma madera, como dije la vez anterior, en el capítulo anterior, se componen de la misma madera del fondo, ¿ya? Acá podemos ver dos aros que van a ser, que están recién en proceso de elaboración. Se adelgaza la madera a 2 milímetros, 2 milímetros, 5, y luego con el doblador de aros que les mostré en el primer capítulo, se doblan para poder darle la forma a las curvas del instrumento, ya sea guitarra, charango, guitarrón. Todos esos instrumentos o sea, se doblan con el doblador y se forman con las tablillas de los aros, ¿ya? ¿Qué influye el aro en el instrumento? Su altura nos puede dar mayor profundidad, darle un mayor ancho a la caja armónica del instrumento. Esto nos ayuda a tener mejor caja sonora, ¿ya? Si nos damos cuenta o han tocado algún instrumento que tiene su caja de resonancia muy baja, el sonido a veces es más, suena un poco más despacio que un instrumento con su caja armónica ancha, ¿ya? La guitarra generalmente tiene 10 centímetros de caja. Ese es lo normal que se hace generalmente en una guitarra clásica, ¿ya? Luego pasamos al fondo. El fondo del instrumento también, como les decía, se fabrica de la misma madera de los aros y también está compuesto por unas barras armónicas que van horizontal al instrumento. Estas barras armónicas nos sirven para reforzar el fondo, la madera, porque como van pegadas en tablilla o a espejo, esta nos sirve para reforzar toda esta zona y a la vez darle un poquito más de rigidez al fondo, por lo que le decía anteriormente, cuando el sonido vibra la tapa, rebota en el fondo y sale por la boca. Esto le da, aparte de reforzar, le da mayor rigidez al fondo. A la vez, en su interior, llevan unos tacos, ¿ya? Estos tacos son obviamente para aguantar la tensión de las cuerdas y soportar toda la estructura, digamos, del instrumento. Esto se llama los tacos, que lleva, digamos, en la parte del brazo y en la parte trasera de la guitarra o cualquier otro instrumento, ¿ya? Otra parte también importante de los instrumentos es el brazo. El brazo generalmente se hace de dos piezas, o sea, en dos piezas, exacto. Se corta una tabla, digamos, se deja al espesor, generalmente yo lo trabajo a 2 centímetros, y esta se corta a un ángulo. Se le da un ángulo, generalmente yo le doy generalmente 12 grados más o menos de ángulo a la pala, ¿ya? Se corta y luego se le pegan el taco. Esta zona se llama el taco. El brazo nos sirve para sostener el diapasón, que es donde vamos a ejecutar o a poder realizar los acordes para los instrumentos, ¿ya? En el brazo contamos también con el diapasón. El diapasón es la zona donde afirmamos nosotros, donde pulsamos las cuerdas, ¿ya?
viene dividido en varias partes, a los cuales llamamos trastes, ¿ya? Que nos sirven para poner la ubicación de los dedos, para poder hacer los acordes, ¿ya? Luego el diapasón está dividido por varias barritas de fierro, si se pueden fijar, o en este caso son de bronce, y estas barritas se llaman trastes, ¿ya? Los trastes generalmente vienen en tiras o en rollo. Yo mantengo acá siempre trastes. Vienen en esta presentación, vienen los trastes. Y estos se van cortando a la medida y se van, una vez que ranuramos el traste, o sea el diapasón, vamos clavando el traste, ya que los trastes tienen unos dientecitos que se van clavando en la madera. Luego pasamos a la otra parte, que es el clavijero. El clavijero es toda esta zona donde se colocan las clavijas, las cuales nos sirven para poder afinar el instrumento, ¿ya? Existen dos tipos de clavijero. Antiguamente se hacían clavijeros de madera, se colocaban clavijas de madera en las guitarras, en los instrumentos. De hecho, todavía existen instrumentos como el violín, usa clavijas de madera. Todos estos instrumentos clásicos usan clavijas de madera. Acá, por ejemplo, podemos ver este laúd, que se le ven acá sus clavijas de madera. No usa clavijas metálicas, ni mecánicas se le llama las clavijas normales, ¿no? Porque es un instrumento que mantiene su tradición y siempre se ha construido con clavijas de madera. Y bueno, las clavijas que se usan generalmente son clavijas metálicas, son mecánicas, digamos, que son las que todos conocemos, las que nos sirven para poder tensar o destensar las cuerdas. En este caso yo estoy soltando las cuerdas y esto nos ayuda a afinar el instrumento o la guitarra. Otra cosa bien importante al momento de fabricar un instrumento, los instrumentos todos tienen un tiro que se llama, o una escala. El tiro es la distancia que hay entre la cejuela del clavijero y la cejuela del puente. Este tiro o escala en las guitarras es de 650 milímetros o 65 centímetros, donde su centro armónico es el traste número 12. Si ustedes tienen una guitarra en sus casas, tomen la medida desde la cejuela, o sea, de donde inicia el diapasón al traste 12, y tendrán 32,5 centímetros, y desde el traste 12 a la cejuela del puente tendrán 32,5 centímetros. ¿Para qué nos sirve esto? Ya que con esa medida, más una fórmula matemática, ahora hay programas, si uno busca en internet, encuentra programas o plantillas de Excel que nos ayudan a calcular la distancia de cada traste, ya que cada traste no está puesto al azar, sino que se calcula una medida y esa medida nos va dando para poder calcular la escala del instrumento. Y bueno, eso sería a grandes rasgos lo que es la estructura de los instrumentos. Espero que les haya gustado y me doy una despedida a todos. Muchas gracias por haber visto todos los videos y nos veremos en otra oportunidad. Adiós.